Leonardo Carvajal me regaló un libro, a él le doy las gracias por haberme invitado aquí. Me regaló un libro en que decía que en el año 1928 la tasa bruta de escolaridad de Venezuela era de 3,8%. Y en el 98, por no hablar que nosotros en el 2008, pero en el 98 era de 30%. Debe ser que como hay masividad y hay inclusión de un 30% más de venezolanos con tasa de escolaridad, el nivel educativo bajó. Es mentira, no baja. Ni en las peores condiciones baja. Eso no lo digo yo solamente, eso lo dice la investigación. Yo traigo toda esta cantidad de libros para que sepan que no estoy hablando yo solamente por mis ideas, sino que uno tiene que también ponerse a estudiar con humildad. A pesar de lo que dicen en América, en Europa y en Estados Unidos acerca de cómo van los procesos y el sistema educativo, la calidad educativa sube en comparación con la década anterior. Y si no, vea la habilidad que tienen sus estudiantes para manejar las computadoras y lo incapaces que éramos nosotros en el año 1980 para hacerlo. Entonces hay un conjunto de falacias, categorías que se oponen, como si inclusión, el opuesto de inclusión es calidad. No, señora, el opuesto de inclusión es exclusión, el de masividad es élite, y la calidad es una valoración. Ahora siguen a la siguiente lámina. Mire, la calidad es tan importante que la calidad nada más se ve en términos de sí misma y de lo que nos pongamos de acuerdo. La calidad, como la belleza, es una construcción histórica. Rubens decía una cosa de la belleza, de la estética, y la estética del siglo XX es distinta posiblemente que la del XVIII y posiblemente que la del XXI. Que somos pretenciosos diciendo que la educación en el siglo XXI, y a nosotros nos faltan 89 años para que termine el siglo. Es decir, que estamos parados como en aquella Venezuela de Gómez en el año 1911 diciendo que iba a pasar en 1990 o en el 1950. Pero no importa, estamos hablando de esto porque estamos en el siglo XXI. Pero debemos dejar muy importante y muy claro que la calidad es un elemento sutil, evasivo, y sobre todo en base a los consensos es que podemos ponernos de acuerdo para el tema de la calidad. En el caso particular, la calidad opera en unos términos importantes, en cosas que tienen que ver con los bienes naturales, con los bienes humanos, con los derechos sociales. Y la primera condición de calidad es que usted tenga acceso a ellos. Entonces, en el tema de salud, de participación y de educación, la calidad se basa en primero que todo, que sea para el alcance de todo. Y ahí sí nos distingue. Por eso conseguimos estas diferencias, y qué bueno que podemos discutirla aquí en paz, sin faltarnos el respeto, ¿verdad? Sin decir que yo vengo así a hacer hostigamiento, que a los tanques y tal. Y que nosotros podemos decir entonces fundamentalmente que los que piensan que la educación es un derecho individual no tienen que poner primero la inclusión, la ponen como derecho individual electivo. Un derecho individual es el derecho a la propiedad de esta cartera, y entonces yo puedo escoger o no tenerla. Pero un derecho que es el de respirar, tenemos que estar respirando todos, no importa que aquí los aires se ensucien, hay que limpiarlo, pero es que tenemos que respirar primero para después limpiarlo, porque si uno no respira se muere. Entonces la inclusión es la primera condición, el primer elemento de calidad en lo que corresponde a los derechos sociales. Por eso la Constitución, que todos defendemos y estamos de acuerdo, pone en su artículo que la educación es obligatoria para preservar y garantizar a los niños y a los jóvenes de ese derecho. Incluso si una mamá no quiere darle derecho a la educación, está en falta ella, porque es obligatoria, porque es un bien, un derecho social. Adelante. Sobre el tema de los derechos sociales, lo que se crean son prejuicios basados en los intereses de poder o en el miedo. Le voy a traer 5 ejemplos de la historia. Estos dos tienen que ver con los derechos en materia de participación. Ahora, esto que estoy aquí no es que está escrito en el siglo XVII. Estas eran las posiciones en el trienio. Estas eran las posiciones cuando se preguntaba del voto de las mujeres, del voto de los analfabetas. ¿Y qué se decía? Que incluir a más personas en el proceso electoral lo dañaba. Que incluir a más personas, a las mujeres y a los analfabetas en el proceso de votación dañaba al acto democrático. Porque uno siempre se siente con una superioridad moral para decidir quién accede al espacio donde uno está. Es decir, los varones que sabían leer se sentían con superioridad moral sobre las mujeres y los analfabetas para decir: yo sí tengo derecho a escoger presidente y tú no. En 1811 Francisco de Miranda tuvo que comprar una hacienda en Píritu para poder ser parte del Congreso, porque en aquel momento además había que tener tierras. Entonces usted ve cómo realmente la épica de la vida social es incrementar el espacio de los derechos sociales, y es lo que estamos haciendo ahorita en educación. Pero estos argumentos que pasaban en el área política, con la siguiente lámina los vamos a ver en materia educativa. La Universidad Colonial. Usted para entrar a la Universidad Colonial no era que tenía que pasar una prueba, tenía que pasar 200 años de prueba. Usted tenía que tener 5 generaciones de sangre pura. Y las palabras que dijo el rector Ugalde se parecen a las palabras de un ministro de educación.
del ministro de Educación que en 1936 se opuso a la ley de educación pública, de instrucción pública que estaba presentando el Beltrán Prieto Figueroa. Eran las palabras de Gilford Toole diciéndole que no se abrieran más escuelas en los pueblos. Ahora ustedes ven cómo uno, con la perspectiva de los 89 años que nos faltan desde 2089, se va a dar cuenta que discutir que abramos más universidades es un absurdo. ¿Usted se imagina que estuviéramos nosotros discutiendo ahorita que por qué vamos a tener más que una escuela que la Escuela Experimental Venezuela que queda en Andrés Bello? Nosotros lo que tenemos es que masificar todavía aún más las escuelas, bajar el número de alumnos por aula. Pero Gilford Toole decía en 1936 que no había que hacer más escuelas primarias, porque la inclusión dañaba la calidad educativa, dañaba la calidad de la educación básica.